¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero estén llevando bien la cuarentena. Mi intención con este video es que podamos repasar un poquito los temas que vimos en la semana de clase que tuvimos y también en lo último que vimos en el último video que les pasé, ¿sí? Sobre la burguesía, las ciudades, las cruzadas y avanzar un poquito con el contenido del programa, ¿sí? Em, lo que quiero que veamos hoy es la cuestión de la centralización del poder monárquico, ¿sí? Que es básicamente el proceso a través del cual los señores feudales, ¿se acuerdan que habíamos visto el sistema feudal? Los señores feudales pierden el poder político que cada uno tenía, ¿sí? Y el poder va a dejar de estar fragmentado y va a empezar a tenerlo el rey, concentrado en su persona, ¿de acuerdo? Em, pero para poder entender esto, tenemos que repasar un poco a la crisis del siglo XIV muy rápidamente, porque la crisis del siglo XIV es una causa, ¿sí? Es la causa principal. Es decir, la centralización del poder monárquico es una consecuencia directa de la crisis del siglo XIV, ¿sí? Repasemos un poquito. ¿Se acuerdan que la crisis del siglo XIV es básicamente una crisis de agotamiento del suelo, ¿sí? Eh, Básicamente lo que ocurre es que se dan una serie de malas cosechas, la tierra empieza a rendir poco, empieza a haber poco alimento, ¿sí? El alimento escasea, por lo cual esto va a producir hambrunas y una mala alimentación en general en la población, ¿sí? En especial en la campesina en un primer momento. La mala alimentación provoca que en general las defensas de la población bajen y como bajan las defensas se facilita la propagación de una enfermedad que fue la peste bubónica, ¿sí? Que llegó en el año 1348 a Europa en barcos mercantes que venían desde Asia, ¿sí? Desde Asia hasta Europa. ¿Se acuerdan que era una enfermedad que la transmitían las pulgas? La transmitía una pulga que la tenían las ratas y también una vez que la persona se contagiaba se podía propagar de forma directa, de contagio de persona a persona, ¿sí? Lo que producía era una fiebre muy alta y una inflamación de los ganglios muy grande que finalmente terminaba produciendo la muerte, ¿sí? Y producía manchas negras en el rostro, lo cual fue muy útil en la época porque era muy fácil de reconocer a las personas que estaban infectadas, ¿sí? La peste provocó en Europa una catástrofe demográfica, matando a un tercio de la población europea, ¿sí? Una de cada tres personas mueren por esta peste, por la peste bubónica, ¿sí? Los señores feudales van a quedar debilitados. ¿Por qué quedan debilitados? Porque se acuerdan que ellos tenían a campesinos que trabajaban para ellos en sus tierras, ¿sí? Que producían el alimento y que podían tener casa y comida en las tierras de los nobles a cambio del pago de un impuesto, ¿sí? Un impuesto que generalmente era en alimentos o en trabajo, ¿sí? Y rara vez, muy rara vez, era en dinero, ¿sí? O en objetos de valor. Generalmente era o con parte de la cosecha o con trabajo, ¿sí? Eh, Obviamente, como la población baja, la población campesina baja y baja muchísimo, los señores feudales ya no son capaces más de exigir el mismo nivel de pago, el mismo nivel de renta señorial que exigían antes, tienen que exigir mucho menos. E incluso exigiendo mucho menos, muchas veces los campesinos no pueden pagarlo porque ni siquiera tienen alimento para ellos, ¿sí? Obviamente cuando ya muere una cantidad suficiente de gente, el alimento empieza a alcanzar otra vez y por eso Europa poquito a poquito se empieza a recuperar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que los señores feudales se encuentran debilitados, muy debilitados, ¿sí? Tienen menos renta señorial, como tienen menos renta señorial no pueden mantener a sus vasallos, ¿sí? Es decir, no pueden mantener a los ejércitos que cada señor feudal tenía, digamos, en su territorio para poder impartir seguridad, justicia, para poder cobrar impuestos, ¿sí? Por lo cual, al no tener ejércitos, están cada vez más debilitados. Ahora bien, los campesinos van a empezar muy poquito a poquito a fortalecerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando muere la cantidad de gente que muere, quedan un montón de tierras deshabitadas. Muchas de esas tierras eran las más fértiles de cada feudo, ¿sí? Y de Europa en general. Por lo cual
muchos campesinos van a poder encontrar lugar para vivir, van a poder alojarse en esas tierras que habían quedado vacías durante la peste, ¿sí? Por lo cual van a empezar a vivir mejor y van a empezar de a poco a recomponerse. Pero viendo la debilidad que tenían los nobles, muchos campesinos empiezan a cuestionar este pago de impuestos y empiezan a querer ciertas ventajas económicas y a pretender no pagar la cantidad de impuestos que pagaban, ¿sí? a los nobles. Por lo cual empiezan a haber muchas rebeliones campesinas que los señores feudales no son capaces de reprimir, no son capaces de aplastar, ¿sí? Por lo cual se produce, podemos decir que un desequilibrio de poder entre los nobles y los campesinos, ¿sí? El noble era siempre el que tenía las armas, el que era la ley, el que impartía la justicia, y a cambio de eso cobraba impuestos. En cambio ahora tenemos a campesinos que se rebelan para poder o quedarse con tierras o no pagar impuestos o pagar menos, y los nobles no son capaces de reprimir estas rebeliones, ¿sí? Por lo cual hay una conflictividad social en las áreas rurales cada vez más grande. No pueden imponer su autoridad, básicamente, los señores feudales, los nobles. Cada uno en su feudo no puede imponerse, ¿sí? Por lo cual, la figura que se va a fortalecer poco a poco y que va a empezar a provocar un cambio en esta situación y a restablecer el orden, va a ser el rey, ¿sí? Los reyes, ¿sí? ¿Se acuerdan que los reyes obviamente son una figura que ya existe, ¿sí? Ya existían, pero durante el sistema feudal el rey era un primero entre iguales con los demás nobles. El rey era como un noble más, que lo único que tenía especial es que tenía un título único, ¿sí? Rey hay uno solo por reino, digamos. En cambio de los demás nobles, cada uno tiene títulos de los que hay muchos, ¿sí? Pero el rey era uno más entre ellos. Ahora el rey va a dejar poco a poco de ser uno más, ¿sí? El rey antes tenía su propio feudo dentro del reino, del cual él era el rey, pero bueno, era uno más. Era una figura solamente protocolar y simbólica, no mucho más, no tenía el poder político, cada uno tenía el suyo. Y el rey también impartía justicia y seguridad y cobraba impuestos en su feudo como un noble más, ¿sí? Sin embargo, esto ahora va a cambiar y se va a empezar a constituir la imagen más, por definirlo de alguna manera, clásica del rey que tenemos, ¿no? El rey que tiene el poder absoluto, que todo el ejército responde a él, que él es el que impone la ley, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo va pasando esto? Bueno, es todo un proceso largo, ¿sí? Y que se va a ir gestando poco a poco. El rey, en un principio, lo que hace es valerse de las ciudades europeas. ¿Se acuerdan que habíamos visto un poco a las ciudades y a la burguesía en el último video? Se vale de las ciudades, que muchas habían quedado bastante bien paradas de la peste porque habían logrado cerrarse, habían logrado aislarse, por lo cual habían crecido mucho y habían salido bastante bien paradas justamente de la peste. Los reyes se valen de las ciudades ofreciéndoles cartas de libertades, ¿sí? Y de privilegios a las ciudades a cambio de préstamos y de apoyo político y militar, ¿sí? Vamos a explicar un poquito esto. Ustedes piensen que una ciudad puede quedar, o siempre en realidad queda, dentro de un feudo determinado, ¿sí? Por lo cual, por más que sea una ciudad, está obligada a pagar impuestos al gran señor de ese feudo, como cualquier otra persona, digamos. De la misma manera que pagan impuestos las aldeas, las comunas que habían, al mismo tiempo las ciudades también tenían que pagar. Ahora, el rey lo que les ofrece son cartas de libertades y de privilegios. ¿Esto qué significa? Les ofrecen convertirse en ciudades libres, ¿sí? Que van a seguir formando parte del reino y demás, pero las exime de tener que pagar impuestos, es decir, hace que no tengan que pagar más impuestos, o nunca más, o durante un tiempo determinado, según cada caso. Todos los casos son distintos.
a cambio de un apoyo político directo hacia él, hacia el rey, eh, militar también, porque cada ciudad tiene su propia guardia, tiene su propia guardia urbana, que muchas veces esta guardia urbana son cientos de hombres armados, lo cual en momentos de conflictividad social son una fuerza muy útil, sin nada despreciable. Si bien no son ejércitos masivos, bueno, son hombres armados capacitados para pelear, que en momentos de conflictividad, bueno, se pongan del lado de quien se pongan, es importante, ¿sí? ¿Qué más? Los burgueses, que eran un sector social en ascenso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran pequeños y medianos comerciantes? Muchos se hallaban enriquecidos, ¿sí? O se hallaban en una posición económica bastante óptima. Van a darle préstamos a los reyes a cambio de estas cartas de libertades, ¿sí? Que además les sirven para poder en sus ciudades consolidarse, ¿sí? Volverse más populares y volverse más famosos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los burgueses tienen esto de buscar mucho la gloria personal, ¿sí? El reconocimiento personal? Y muchas veces se van a comprometer a pagarle al rey una cantidad muy grande de dinero a cambio de obtener para la ciudad una carta de libertades, ¿sí? Para no tener que pagar más impuestos y para poder hacer que la ciudad sea una ciudad libre con ciertos privilegios económicos y comerciales, ¿sí? Lo cual les da renombre, les da prestigio, ¿sí? Entonces, con esto, los reyes, con estos préstamos de la burguesía a cambio de cartas de libertades, van a obtener dinero, grandes cantidades de dinero. Con estas grandes cantidades de dinero pueden volver a reunir bajo su poder a los ejércitos que antes estaban en manos de cada noble, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cada noble tenía sus vasallos. Ahora esto va a dejar de ser así. Va a dejar de tener cada noble su poder sobre su feudo, sino que los ejércitos van a pasar a estar en manos del rey, van a responder directamente al rey y le van a jurar lealtad, ¿sí? Por lo cual van a responder al rey y no a ningún otro señor feudal, ¿sí? Esto de vuelta no pasa de un día para el otro, es todo un proceso que se va gestando, digamos, a lo largo del siglo XIV y principios del siglo XV también. ¿Sí? Es un proceso que dura un poco más de 100 años, digamos, en un principio y después se va a extender todavía más, pues los reyes van a concentrar el poder cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con la materia, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que para los reyes ya disponer de un gran ejército personal, ¿sí? Leal, les permite recuperar las atribuciones que cada señor feudal tenía en su reino. Es decir, el rey que dice, muy bien, a tal señor feudal que no puede mantener el orden en su feudo, tiene campesinos rebelados, tiene áreas en conflicto, no puede tener vasallos porque no dispone de los recursos, no puede juntar la renta señorial, no cobra ningún impuesto, está empobrecido y debilitado militarmente, dice, bueno, muy bien, yo voy a marchar con mi ejército a tu feudo, voy a aplastar la rebelión campesina que vos tengas, te voy a permitir conservar tus fortalezas y las riquezas que tengas y te voy a permitir conservar tu estatus social, ¿sí? Pero a cambio vos me vas a jurar lealtad a mí y vas a cederme a mí la potestad del cobro de impuestos y de impartir seguridad y justicia y de ser el que impone la ley, ¿sí? Eso ya no lo vas a hacer más vos. A cambio vas a poder conservar tus títulos, tus fortalezas, ¿sí? Digamos, todos los aspectos de tu vida que te hacen tener una vida cómoda los vas a conservar, pero ahora el poder lo tengo yo, dice el rey, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, a partir de esto, justamente todas las prerrogativas, todas las funciones que venían cumpliendo los señores feudales, cada uno en su feudo durante el sistema feudal, van a pasar ahora a estar todas en manos del rey, ¿sí? El rey va a utilizar a estos ejércitos también para garantizar que todo el mundo le pague los impuestos, ¿sí? Por algo son impuestos, porque se imponen en realidad.
Si yo te pido que me pagues y vos podés elegir si pagarme o no, eso no es un impuesto, es un pedido, te estoy pidiendo limosna, ¿sí? Por lo cual, para que realmente pueda ser un impuesto, bueno, si vos no me pagás, tiene que haber consecuencias, ¿sí? Por lo cual, bueno, disponer del ejército le permite al rey poder garantizar que todos los que antes le pagan impuestos a cada uno, a su señor feudal en cada feudo, ahora paguen impuestos al rey, ¿sí? Con esta recaudación de impuestos, ¿sí? El rey continúa manteniendo a su ejército y va construyendo poco a poco un aparato burocrático, ¿sí? Va empezando a tener funcionarios y asesores. No olvidemos que el rey es una sola persona, ¿sí? Es un ser humano, por más que sea el rey, y no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por lo cual, para poder organizar bien a nivel jurídico e impositivo y militar su territorio, y a nivel económico también, necesita poder tener representantes, ¿sí? en diversas partes del reino, recaudadores de impuestos, jueces, magistrados de todo tipo, ¿sí? Juristas, hombres de ley, ¿sí? Que puedan impartir su justicia, que puedan juzgar las problemáticas que hay entre las personas, las problemáticas comunes, ¿sí? Y para poder hacerlo con efectividad, ¿sí? La realidad es que el rey, para poder considerarse un rey, tiene que saber, por ejemplo, si en alguna parte de su reino hay un rebrote de peste, si en alguna parte de su reino hay una rebelión campesina, si en alguna parte del reino hay gente que no quiere pagar impuestos, o si hay funcionarios corruptos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para esto utiliza justamente a gente, asesores, crea un aparato burocrático, una estructura piramidal, digamos, que es lo que le va a permitir poder imponerse de una manera real sobre todo el territorio, ¿de acuerdo? Y obviamente para esto necesita de la plata de los impuestos simplemente porque la gente no trabaja gratis, ¿sí? Por lo cual para pagarle a cada funcionario y a cada consejero, ¿sí? Necesita pagarle un sueldo, ¿sí? Ahora bien, mantener el control del ejército le permite también al rey terminar de someter a los nobles más poderosos, a los que tenían los feudos más grandes, que por más que estaban debilitados, habían salido bien parados, muchos, no todos, son la minoría, habían salido bien parados de la peste y habían logrado mantener sus feudos con relativo orden, todavía tenían tropas vasallas leales y que se negaban a aceptar la autoridad de ningún rey, por lo cual los reyes tuvieron que, a lo largo de un periodo de 100 años aproximadamente, tuvieron que enfrentarse a otros señores feudales y a otros nobles que no querían reconocer la autoridad, ¿sí? Para poder vencerlos en combate, aplastarlos y obligarlos a que le juren lealtad, ¿sí? Además también, muchas veces los límites de un reino no estaban bien determinados, ¿sí? Es decir, muchas veces, debido a lo que fue el sistema feudal, que era todo territorio fragmentado y dividido y era un sistema más caótico, no estaban claros muchas veces los límites de un reino, ¿sí? Si el reino terminaba en este río o en este bosque, qué territorio estaba dentro del reino o dentro de otro, ¿sí? Esto llevó también a guerras, a conflictos y los reyes se valieron de los ejércitos para poder terminar de delimitar siempre bien en dónde empezaba y dónde terminaba el reino, básicamente, ¿sí? A otra cosa a la que recurrieron también fue a los matrimonios, ¿sí? Al matrimonio, a las alianzas matrimoniales, ¿sí? Muchas veces para poder sellar la paz con un noble rebelado contra el cual el rey no quiere luchar porque le cuesta demasiado o porque tiene miedo de perder muchos hombres de su ejército y demás, por ejemplo, el rey puede comprometerse a contraer matrimonio con la hija de este noble que se le revela, ¿sí? Para poder sellar la paz sin guerra, ¿sí? Y para poder incorporar ese territorio al reino. Muchas veces también puede un rey casarse con una reina de otro reino distinto para poder unificar a los dos reinos y así crear un solo gran reino entre ambos, ¿sí? Con más gente, más tierras, más recursos, etcétera, ¿sí?
Las alianzas matrimoniales comienzan en esta época a tener un valor muy importante para sellar alianzas, ¿sí? Y para poder acumular poder político y económico, ¿sí? Em, Ahora bien, algo que vale la pena aclarar y que es muy importante, toda esta centralización del poder monárquico es una reestructuración política del orden europeo, pero no así social, ¿sí? Los reyes no quieren cambiar a la sociedad, no tienen tanto interés en eso, para nada, ¿sí? Ellos no quieren terminar con la sociedad estamental, ¿eh? Ellos quieren acumular el poder ellos y que deje de estar fragmentado, pero al mismo tiempo mantener una sociedad estamental, es decir, que siga habiendo una nobleza, un clero y un resto, ¿sí? Y esto se va a mantener, ¿sí? Es decir, la centralización del poder monárquico es una reestructuración política del orden europeo, ¿sí? Producida entonces por la crisis del siglo XIV y que provoca la centralización del poder en el rey, que la logra mediante los préstamos de la burguesía, la conformación de un ejército, la formación de una burocracia y la recaudación de impuestos, ¿sí? Pero no cambia para nada el orden social. Siguen habiendo campesinos que tienen que pagar impuestos, siguen habiendo burgueses que también tienen que pagar impuestos y sigue existiendo el clero y la nobleza, ¿sí? Que ninguno de los dos debe pagar impuestos, ¿sí? Y son grupos de privilegio. Van a tener participación política, ¿sí? Los nobles, muchos nobles interesados, van a poder formar parte de las cortes del rey, van a poder convertirse en consejeros, en asesores, en recaudadores de impuestos, ¿sí? En jueces si es que están capacitados, ¿sí? O en funcionarios de todo tipo, ¿sí? Mientras que los campesinos, la burguesía, los trabajadores urbanos y todo aquel que no sea ni de la nobleza ni del clero no lo va a poder hacer y encima va a tener que pagar impuestos, ¿sí? Así que bueno, así es como se da la centralización del poder monárquico. Terminamos esto acá, ¿sí? Les mando un saludo y nos vemos, espero que no dentro de mucho.